al sistema administrador de ofertas y resoluciones. Vimos que los trabajadores o beneficiarios eligen a las aseguradoras y nos había dicho que igual ahí como que se ponen a las aseguradoras que pues como que las más económicas, y si escogen esas se les daba como que un Un bono. un bono, ajá. Ok. Entonces vamos a continuar desde ahí. Precisamente la última clase, platicamos sobre el funcionamiento sobre parte del funcionamiento del esquema público-privado de pensiones. Y como les comentó su compañera Mariana, vimos el funcionamiento particular de las pensiones de beneficio definido. Ok. Entonces, si ya vimos las de beneficio definido, ¿qué nos faltaría? ¿Qué pensiones entran dentro de beneficio definido? Ulises. Ulises Becerra, ¿qué pensiones entran dentro de beneficio definido? Permíteme tantito, Mariana. Ulises, por favor. Segunda llamada, Ulises. Aquí estás. Ok, platícame, Ulises, ¿qué pensiones entran dentro de beneficio definido? Ya sea por chat o por tu micrófono. Ok, Mariana, por favor, ayuda a tu compañero. El de reparto, prima media general y prima escalonada. Esas son las modalidades, pero vimos que en México había pensiones que eran, que entraban en contribución y había pensiones que entraban en beneficio. Sí, Rubén. Sí, las que entran en beneficio definido son riesgos de trabajo, invalidez y sobrevivientes. Riesgos de trabajo, invalidez y sobrevivientes. Entonces, ¿quién nos falta? ¿Qué pensión nos falta para tener todas las pensiones que se deberían cubrir por convenio 102? Retiros, cesantía de avanzada y vejez. Muchas gracias, Sofía. En efecto, nos faltan las pensiones de retiro, cesantía de avanzada y vejez. Entonces, vamos a ver cómo funcionan esas en México. Ok. Para la vejez en México hay una gran variedad de pensiones debido tanto a decisiones históricas como a correcciones a nuestro esquema. Primero vamos a tener dos grandes tipos de pensiones. Vamos a tener, por un lado, pensiones no contributivas y pensiones contributivas. Pensión no contributiva se refiere a pensiones que no requieren de una cotización o aportación directa de quienes van a ser los beneficiarios. ¿Con qué creen que se financian las no contributivas? Si no requieren de una aportación directa, ¿de dónde creen que salgan los recursos de estas? ¿Erandi? ¿De impuestos? De impuestos. En efecto, muchas gracias. De impuestos. Y en las contributivas, los futuros beneficiarios van a realizar aportaciones, es decir, van a cotizar, ¿no? En el caso particular de México, es cotizar en los dos grandes sistemas de seguro social, que son el IMSS y el ISSSTE. En las no contributivas vamos a tener la pensión universal de adultos mayores. Es una pensión universal de monto fijo. Se les da a todos los adultos mayores a partir de los 65 años. Y pues el único requisito que se les pide, que ya dependerá de ustedes pedir si es mucho o poco, es que las personas hagan un proceso de registro. El proceso de registro que requiere cierta documentación. Después tenemos el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este fondo fue creado entre finales de 2023 y el año 2024
y busca complementar de manera adicional las pensiones que provienen de la Seguridad Social. Ahorita vamos a ver cuáles son esas. Bueno, de los institutos de seguridad social, ¿no? Del IMSS y del ISSSTE. La idea de este fondo es que las personas que tienen una pensión por cuentas individuales cuyo monto sea menor a 16,000 pesos obtengan un complemento a la pensión que les permita tener hasta el 100% de su sueldo, siempre con este tope de 16,000. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un salario de 10,000 pesos, mi pensión es de 8,000, los 2,000 restantes me los daría el fondo de pensiones. Si yo gano 20,000, mi pensión es de 15,000, nada más me darían 1,000 para llegar a los 16,000. Esa es la idea del fondo de pensiones para el bienestar. Este fondo de pensiones tiene una característica bien importante. Solo otorga pensiones si hay recursos suficientes. Es decir, en este el gobierno se obliga a entregarte la pensión cada mes y ellos verán cómo le hacen. En este no, en este solo si hay dinero suficiente para realizar los pagos es que se van a realizar. Esta es la manera que tiene este fondo de cuidar la solvencia y la sostenibilidad financiera propia. ¿Hasta aquí alguna duda sobre cómo funcionan estas dos esquemitas? ¿Ninguna? Ok. Y luego vamos a tener las contributivas. Del lado de las contributivas hay, en los dos sistemas principales de seguridad social del país, hay 3 pensiones. Primero, como les comentó ayer la profesora Silvia, van a tener la pensión del IMSS por ley 73. Esta aquí entre paréntesis dice que es de beneficio definido. Y es para personas que cumplen una característica. Se los comentaron ayer, pero se los repito porque es tal vez la fecha que más les vamos a preguntar durante lo que queda del curso. Y es que las personas solo tienen acceso a ellas las personas que empezaron a cotizar en el IMSS antes del 1 de julio de 1973. ¿Ok? Perdón, 1999, perdón, me fui por el número. 1 de julio de 1997 es la fecha límite para pensiones por ley 73. Luego vamos a tener para el ISSSTE pensiones por artículo 10º transitorio. Las características y funcionamiento de este apartado son extensas, son hasta cierto punto complejas. Entonces, este lo van a ver conmigo al final del tema del ISSSTE. Vamos a platicar qué pasó con estas, pero ahorita nada más para que lo tengan en cuenta, este tipo de pensiones está aquí. Y por último, para todas las demás personas, tenemos los sistemas de cuentas individuales con pensión garantizada. Cada instituto va a tener una regla y un monto para las pensiones garantizadas, pero al final del día van a funcionar casi de la misma manera. ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre estas tres? Ley 73, 1 de julio de 1997, artículo 10º transitorio, ahorita no vamos a profundizar en él, y sistema de cuentas individuales. ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. Ok. Ayer platicaron un poco con la profesora Silvia cómo se compone la cuenta individual, es decir, las subcuentas que tiene su cuenta de Afore. La cuenta individual es el lugar donde se van a depositar los recursos de los trabajadores para, principalmente para retiro, cesantía, edad avanzada y vejez, pero también para vivienda. Y esta se va a componer de estas subcuentas. Primero es la cuenta de retiro, cesantía, edad avanzada y vejez. En esta se van a depositar directamente las aportaciones que se hacen en nombre del trabajador para este fin. Lo que se le descuenta al trabajador para este fin, ya sea en IMSS o ya sea en ISSSTE, se va a depositar en esta subcuenta. Después está la cuenta de vivienda. Esta subcuenta tiene una particularidad muy importante. La subcuenta de vivienda no es administrada por las Afores. Vive dentro del saldo de la cuenta individual, pero es administrada por los institutos de vivienda que le correspondan. En el caso del IMSS es administrada por el Infonavit y en el caso del ISSSTE
es administrada por el FOVISSSTE, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado. Entonces, característica importante de la subcuenta de vivienda, no es administrada por el Instituto de Seguridad Social, es administrada por los institutos de vivienda. Y luego tenemos el ahorro voluntario. El ahorro voluntario es una modalidad que se crea para que los trabajadores aportemos a nuestras cuentas individuales con el fin de obtener una mejor pensión en el futuro. En este sentido, va a haber dos tipos de ahorro voluntario: aportaciones complementarias y aportaciones voluntarias. Aportaciones voluntarias, me voy a ir por la de abajo primero. Aportaciones voluntarias son aportaciones que hacen los trabajadores a su cuenta individual que se invierten en una CIEFOR especial. Ahorita vemos qué son las CIEFORes. Se invierten en una CIEFOR especial, dan rendimiento, ambos esquemas dan rendimiento, pero no tienen ningún tipo de beneficio fiscal ni obligaciones adicionales para el trabajador. Entonces, otra vez, se depositan en la cuenta individual, se invierten, dan rendimiento, pero no tienen beneficios fiscales, pero tampoco tienen obligaciones. Por otro lado, tenemos las aportaciones complementarias. Estas aportaciones sí van a dar un beneficio fiscal. El dinero que deposite el trabajador en el fondo de aportaciones complementarias va a ser deducible de impuestos. Entonces ya de ahí va a tener una ventaja trabajador, no va a tener, entre comillas, un premio por ahorrar en su cuenta individual, que es la deducibilidad de impuestos. Evidentemente, a cambio de ese derecho, va a tener una obligación. La obligación que va a tener el trabajador con la cuenta de aportaciones es que no va a poder retirar los recursos hasta que solicite una pensión o, en caso de que fallezca, hasta que fallezca y se entregue su cuenta individual. Mientras que acá en las aportaciones voluntarias lo puede retirar cuando el trabajador quiera. Aquí no, aquí si retira el dinero antes de que pida la pensión, se le van a cobrar los impuestos que no pagó. ¿Hasta aquí alguna duda con las diferencias de estos dos esquemas de ahorro voluntario? ¿Sí, Rubén? En esta parte de las cuentas de vivienda, en caso de lista, ya no escuché, ¿por quién es administrado? Por el FOVISSSTE, Fondo de Oh, Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios para los Trabajadores del Estado. gracias. Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado. Ok. Y por último tenemos el ahorro solidario. En este caso, el ahorro solidario es una subcuenta que forma parte de la cuenta individual. Todos los trabajadores tenemos una subcuenta de ahorro solidario, pero tiene un gran pero. Solo los trabajadores que cotizan en el ISSSTE pueden aportar a esta cuenta. Es decir, una persona que trabajó toda su vida cotizando en el IMSS, aunque tenga la cuenta, la va a tener en ceros porque nunca pudo realizar aportaciones. Solo pueden realizar aportaciones los trabajadores que cotizan en el ISSSTE. Esta cuenta después vamos a ver más a fondo qué características tiene, qué obligaciones tiene para el trabajador, qué obligaciones tiene para el empleador, pero es un complemento adicional al ahorro voluntario. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Esta tiene obligaciones fiscales o derechos fiscales? No, no tiene ni derechos fiscales, pero solo se puede retirar hasta el retiro. Tiene un derecho muy importante sobre la multiplicación del dinero, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta aquí alguna duda? O sea, ¿se podría ver como otra complementaria? No. La aportación complementaria tú la puedes retirar cuando quieras, el ahorro solidario no. Perdón. La aportación complementaria no la puedes retirar, una disculpa. Sin embargo, la aportación complementaria no es deducible y al revés, la aportación complementaria es deducible y el ahorro solidario no. Entonces, funcionan de manera similar, pero no son idénticas, ¿no? Aquí tienes deducibilidad y aquí tienes un efecto de multiplicación de dinero que vamos a ver más adelante. Ok, gracias. No hay de qué. Y ahora sí vamos a ver cómo funcionan este tipo de pensiones. Ok, primero, durante toda la vida laboral del trabajador, mientras tenga un trabajo formal, evidentemente, los trabajadores vamos a hacer aportaciones a una cuenta individual.
Esta cuenta individual la va a administrar una Afore, que es una administradora de fondos para el retiro. Estas Afores, evidentemente, no van a guardar este dinero abajo del colchón. Van a mandar esos ahorros dentro de fondos que tienen dentro cada Afore, llamados CIEFORES. Las CIEFORES se van a encargar de la administración, de la inversión de los recursos y del manejo y gestión de los rendimientos. Entonces, la Afore recibe el dinero, lo manda a la CIEFORE y las CIEFORES van a reportar rendimientos a las Afores. Estos rendimientos y los ingresos, la Afore es quien va a llevar el registro y todo el proceso administrativo, y al menos 2 veces al año, le va a reportar información a los trabajadores. Dije al menos 2 veces al año porque es el periodo que por ley se estipula, pero realmente es decisión de las Afores si quiere hacer más reportes, ¿no? Entonces, el trabajador tiene derecho a tener al menos 2 veces al año su estado de cuenta, pero hay Afores que ya se están modernizando e incluso te pueden entregar saldo en tiempo real desde sus aplicaciones. Pero la obligación son 2 veces al año. Esta parte del proceso ocurre cada que el trabajador recibe un pago, se hace el descuento de aportaciones y se realiza este proceso. Bueno, el proceso de inversión es continuo, pero la parte del pago de aportaciones va a ocurrir cada que el trabajador recibe su salario. Pasa el tiempo, llega el momento en el que el trabajador requiere de una pensión, cumple con los requisitos y entonces va a acudir a su instituto, ya sea el IMSS o el ISSSTE, a solicitar la pensión. Aquí hay un punto muy importante. A partir de las reformas de 1997 en el caso del IMSS y de 2007 en el caso del ISSSTE, los requisitos para las pensiones son portables, es decir, se pueden pasar de un instituto a otro. Si yo trabajé 10 años en el IMSS y después 15 años en el ISSSTE, se van a sumar esos años, no son independientes, no son excluyentes. Lo mismo en el ISSSTE. Si tuve trabajos simultáneos incluso, voy a poder pedir la pensión. Evidentemente, aquí en el caso de pensiones por contribución definida, solo puedo pedir en una institución porque ya están compartidos los datos. En el caso de las de beneficio definido, sí se podía pedir una pensión en cada instituto, pero en este caso de contribución definida ya no se puede hacer eso. Entonces llego al instituto que me corresponda. El instituto que me corresponde es aquel en el último en el que trabajé, porque para pedir esta pensión se requiere que el trabajador solicitante ya no esté laborando. Entonces voy al instituto que corresponde al último trabajo que tuve, solicito mi pensión y el instituto va a recabar los datos, va a verificar que cumplo los requisitos y una vez verificado esto, va a mandar mis datos al SAOR, ¿no? Que es el Sistema de Administración de Ofertas y Resoluciones. Estos datos llegan al SAOR y van a ser transferidos a las aseguradoras. Las aseguradoras especializadas en seguros de pensiones de la Seguridad Social van a cotizar qué monto me corresponde de pensión, determinándolo por medio, qué requisitos se necesitan para que yo pueda calcular una pensión de vejez. ¿Qué requisitos actuariales requerirían ustedes? A ver, platíquenme, basados en su experiencia de matemáticas actuariales del seguro de personas, ¿qué requerirían ustedes? Las semanas cotizadas. El IMSS y el ISSSTE ya revisaron mis requisitos y los cumplí. Ustedes están en la aseguradora. ¿Qué requisitos necesitan? O más bien, ¿qué necesitan saber? A ver, voy a ver el chat. Ramsés dice edad, tablas de vida, de mortalidad se llamaban cuando yo estudiaba. Ok, Ana Karina también dice tablas de vida. Ramsés dice sexo. Jesús Martínez dice una función de supervivencia. En efecto, ¿no? Tienen ya casi todos fuerza de mortalidad, que es lo mismo que función de supervivencia. Bueno, es el complemento de la función de supervivencia, más bien. Sexo, dice Ramsés, también. Entonces ya me dijeron edad, sexo, mortalidad o supervivencia. No requiero ni el salario ni el tiempo trabajado, Rocío. ¿Por qué? Porque aquí va a depender de cuánto dinero tengo aquí.
Ya no necesito saber cuánto ganó ni cuánto tiempo trabajó. Otra vez, eso lo revisó IMSS e ISSSTE. Revisaron cuánto tiempo trabajé y el salario no me importa. ¿Por qué? Porque no es de beneficio definido, es de contribución definida. Me importaría si estuviera en beneficio definido. Algo más que afecte la evaluación de una pensión o de un seguro de vida de largo plazo? Ya casi tienen todo. Tasas de interés, Jesús, muy bien. Tasas de interés. Yo, cuando constituyo la reserva de los pagos que voy a hacer, voy a, ¿cómo se llama? Voy a usar las tasas de mortalidad. Esperanza de vida no, Misael, por eso tengo tabla de mortalidad, porque realmente lo que voy a hacer es traerme flujos a valor presente usando la probabilidad de muerte. Indirectamente sí uso esperanza de vida, pero no directamente el dato de esperanza, ¿no? Uso mortalidad. Ok, entonces resumiendo, voy a usar sexo del trabajador. ¿Este va a cambiar entre aseguradoras o todas van a tener el mismo dato? Va a ser el mismo para todas, ¿no? Edad del trabajador, ¿todas las aseguradoras van a tener el mismo dato o va a cambiar? Oigan, me preocupa que no participen. Si no quieren tener la clase, avísenme y damos tema por visto y nos vemos otro día. Gracias, Ramsés. Mismo dato. Ok. Tasa de mortalidad. Todas las aseguradoras van a tener la misma tasa de mortalidad. Esta tabla de mortalidad está cargada en el SAOR, es elaborada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y va a ser la misma para todas las aseguradoras. Entonces, hasta ahorita tenemos los mismos datos, ¿no? ¿Qué dato nos falta para que las aseguradoras tengan diferentes valores? De todos los que platicamos que se necesitaban, ¿qué dato nos falta? La tasa de interés, Aranza. Entonces, la tasa de interés es el valor que va a variar de aseguradora en aseguradora y con ese valor es con el que las aseguradoras van a poder ofrecer una cotización más alta o una cotización más baja al trabajador. Entonces las aseguradoras van a hacer su cálculo actuarial de cuánto pueden pagar por la pensión dado el saldo del trabajador en la cuenta individual. Es decir, este es el dato que van a usar como monto inicial y con lo demás pues van a saber cuánto le pueden ofrecer de pensión al trabajador y por medio del SAOR lo van a regresar a los institutos. Entonces recapitulamos, trabajador solicita pensión, IMSS e ISSSTE revisan que cumpla con los requisitos, manda datos al SAOR, que los reciben las aseguradoras. Estos datos son edad, sexo y monto disponible en la cuenta individual del trabajador. Las aseguradoras, utilizando tablas de mortalidad y decidiendo una tasa de interés, van a regresar una cotización hacia los institutos. Con esta cotización, los institutos le van a entregar al trabajador un documento de oferta. El trabajador va a recibir una lista de aseguradoras. Es una lista pequeña porque actualmente solo hay 3 aseguradoras de pensiones operando en el país. Hay 8 autorizadas, pero realmente solo 3 operan. Las otras nada más están trabajando, gestionando recursos pendientes, pero no están ofreciendo pensiones nuevas. Entonces solo hay 3 y el trabajador va a ver el monto de la pensión que le ofrece cada una. ¿Qué monto creen que va a escoger el trabajador? El que le da más dinero. El más alto, el que le da más dinero. Adicionalmente, bueno, aquí el trabajador entonces tiene la opción de escoger. Cada aseguradora le va a ofrecer una pensión por renta vitalicia. Adicionalmente, si el trabajador empezó a cotizar en el IMSS
antes del 1 de julio de 1997 va a recibir una cotización de pensión por ley 73. Por eso está aquí en un cuadrito y tiene tantos asteriscos, porque va a aparecer esto solo si aplica el trabajador con este requisito de haber cotizado antes de esa fecha. Y por último, su Afore le va a ofrecer una tercera modalidad llamada retiro programado. Ahorita vamos a ver las diferencias entre estas tres. De las pensiones que mencioné al inicio, las de contribución definida, bueno, las de institutos de seguridad social o de las contributivas, no aparece las de artículo 10º transitorio del ISSSTE. ¿Por qué no aparecen? Porque esos trabajadores tienen otras reglas. Entonces, nada más van a aparecer estas tres para este grupo de opciones para el trabajador. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces el trabajador va a tener derecho de escoger hasta de 3 grupos, una entre los 3 grupos, ¿no? Ley 73, retiro programado o una renta vitalicia con Afore. En el momento que el trabajador escoge, se ordena el pago del monto constitutivo. Ayer ustedes ya platicaron qué es el monto constitutivo. El monto constitutivo básicamente son los recursos con los que se cuentan en la Afore, que se van a utilizar para pagar la pensión del trabajador, ¿no? Si lo vemos en términos muy llanos, pues es la prima por la pensión, pero esa no es la definición que les vamos a pedir en el examen, ¿verdad? La que les vamos a pedir es la que tienen de tarea sobre el artículo 159 de la ley de IMSS, que es el mismo que de la del ISSSTE. Pero en términos llanos y para entenderlo de una manera más sencilla, es el dinero que se va a utilizar para pagar el monto constitutivo de cualquiera de estas dos. Ahorita vemos qué pasa con esta. Por eso también tiene asteriscos, porque no aplica siempre, solo va a aplicar en estas dos. Y entonces, dependiendo de cuál de estas tres se escoja, ya sea pensión por ley 73, que la va a pagar el IMSS, renta vitalicia, que la paga una aseguradora, o retiro programado, que lo paga la Afore, entonces dependiendo de cuál le escoja, cada uno de estos tres va a iniciar el pago periódico de la pensión del trabajador. Dijimos que los trabajadores, un requisito era que no estuvieran trabajando. Y estamos de acuerdo que este trámite va a requerir algo de tiempo, ¿no? Por muy eficiente que sea, va a requerir tiempo. Más o menos un trabajador puede tardar entre 3 y 6 meses en empezar a recibir su pago, dependiendo de si hay problemas de documentación y otras cosas. Todo ese tiempo que pasa entre que se solicita la pensión y se le da al trabajador el primer pago, se considera tiempo con derecho a la pensión. Entonces, en el primer pago, los trabajadores van a recibir el acumulado del tiempo que pasó entre la solicitud y el primer pago. Y ya después van a recibir su pago mensual de pensión. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Todo bien, Ok, gracias. perfecto. Ahora, dijimos que aquí había 3 opciones. Ley 73, renta vitalicia con aseguradora y retiro programado con Afore. Vamos a ver de qué se trata cada una. Vamos a hacerle suma a ese pedacito del diagrama, ¿no? Pensión por ley 73. Primer característica, pues es que solo si se cumple con el requisito de la cotización, ¿no? Características, es una pensión vitalicia, es decir, se le da al trabajador desde que se tramita hasta que el trabajador fallece. Solo va a aplicar para trabajadores que empezaron a cotizar otra vez antes del 1 de julio de 1997. Usualmente, no siempre, pero lo más usual es que sea la opción de mayor monto mensual, porque es precisamente una pensión de... Ajá. Ok, ahorita vamos a tu pregunta, Misael. Solo va a aplicar para trabajadores que empezaron a cotizar antes del 1 de julio del 97, esto ya lo dije. Y es usualmente la opción de mayor monto mensual. ¿Por qué? Pues porque es una pensión de beneficio definido todavía. Si se opta por esta opción, muy importante, los recursos que el trabajador acumuló en su Afore no se van a usar para el pago de pensión. El pago de pensión va a salir de la reserva del IMSS. Y como estos recursos que están en la Afore, ahorita vamos a regresar a hablar de Afores,
Pero como estos recursos que están en la Afore están a nombre del trabajador y son propiedad del trabajador, el trabajador los puede retirar. Entonces tendría, pues digámoslo así, que doble premio, ¿no? Va a tener su pensión y va a poder retirar los recursos de su Afore. Esta pensión, por ley, es constante en términos inflacionarios. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mes de febrero de cada año, esta pensión y la de renta vitalicia van a crecer conforme a la inflación del año anterior. Acuérdense que la inflación es la variación del índice nacional de precios al consumidor y entonces se obtiene la variación, que se llama inflación, y se va a aumentar en esa proporción la pensión de cada trabajador. Es decir, va a aumentar cada año conforme a la inflación. ¿Por qué en febrero? Porque la inflación se tiene que calcular. Entonces, entre que venimos de vacaciones de diciembre y todo este rollo, el INEGI, que es el encargado del cálculo de la inflación, se tarda en publicar un poco la inflación de diciembre, porque aparte es la anual, entonces requiere más trabajo y más precisión. Y usualmente la publican la tercera semana de enero. Entonces, para que, por si hay cualquier retraso, el aumento de las pensiones se hace hasta febrero. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? Entonces, y por último, esta pensión por ley 73 le va a dar en diciembre de cada año a los trabajadores un aguinaldo. En el caso particular de esta, pues son las mismas reglas del aguinaldo, 15 días. Ahora vamos a la segunda modalidad, la que sí vamos a tener todos, que es una renta vitalicia por medio de una aseguradora. Número 1, al igual que la de ley 73, es una pensión vitalicia. Desde que el trabajador la obtiene y la solicita hasta que fallece el trabajador, va a tener esta pensión cada mes. En este caso, sí se va a pagar con los recursos de la cuenta individual. La Afore le va a entregar a la aseguradora los recursos de la cuenta individual. Esta aseguradora la va a convertir en una reserva matemática y la va a utilizar, obviamente la va a invertir y la va a utilizar para hacer el pago de pensiones. La aseguradora tiene la obligación de pagar la pensión, aunque se quede sin reserva. Ok, esto es muy importante. La aseguradora está asumiendo el riesgo de longevidad del trabajador, es decir, el riesgo de que el trabajador viva muchísimo, no sé, 110 años, y yo me acabe el dinero de la reserva, incluidos los intereses, para pagar. Ese es el riesgo que toma la aseguradora. Lo toma a cambio de que en caso de que el trabajador, fallezca muy joven, es decir, obtengo mi pensión hoy y me muero en un mes, pues nada más voy a haber hecho 3 paguitos de mi cuenta individual, perdón, bueno, unos paguitos de mi cuenta individual, y esos recursos precisamente se usan para compensar a quienes excedan la esperanza de vida, ¿no? Aún así, pues esta reserva debe estar suficientemente bien calculada para que las aseguradoras no caigan en insolvencia. Ya después, si hay tiempo, les platico de las cosas raras que hacen las aseguradoras para garantizar siempre ser solventes, porque sí hacen una trampota por ahí. Al igual que la pensión por ley 73, va a ser constante en términos inflacionarios, es decir, cada año se va a actualizar. Importante, esta pensión no tiene aguinaldo, pero aquí hay un asterisco. ¿Qué significa el asterisco? Que no tiene un aguinaldo como tal, pero le va a ofrecer a los trabajadores un bono anual en diciembre. Es decir, no tengo aguinaldo porque por ley no se llama aguinaldo, pero se le paga al trabajador un bono anual cada diciembre. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo funcionan las rentas vitalicias? No, ninguna. Todo bien. Perfecto. Y por último, van a tener el retiro programado. El retiro programado lo van a pagar las Afores. Las Afores se van a encargar de administrar los recursos. Primer punto y muy importante, no es una pensión vitalicia. Bueno, no es una pensión, de hecho, es una anualidad, esto es una manualidad y no va a ser vitalicia. Esta se va a pagar solo mientras el trabajador tenga recursos en su cuenta individual. Como la Afores que la administra, se va a quedar con estos recursos y los va a empezar a administrar para pagarle al trabajador.
entonces no es vitalicia. Se va a calcular cada año, a diferencia de estas, que se calculan una vez y solo se actualizan. Esta se va a calcular cada año dependiendo de la esperanza de vida del trabajador. Es decir, por ejemplo, un trabajador de 60 años llega y pide un retiro programado, no sé, tiene más o menos esperanza de vida de 21 años, entonces lo que hace la Afore es calcular una anualidad que le permita pagarle al trabajador durante 21 años y ese es el monto del retiro programado. Al año siguiente va a haber la esperanza de vida de una persona dado que ya llegó a 61, porque empezamos en 60. Imagínense que es de, no sé, 20.5 años, entonces se calcula la nueva anualidad y el monto que le va a corresponder, ya integrando los intereses que generó en el año anterior, ¿no? Y este proceso se va a repetir hasta que el trabajador agote los recursos de su cuenta individual. Si una persona pues vive poco tiempo, pues evidentemente le va a alcanzar sin problemas. Si vive mucho tiempo, pues los recursos se van a agotar, ¿no? En caso de que el trabajador viva poco y queden recursos en la cuenta individual, al morir, estos recursos se van a heredar, ¿no? Es decir, se le va a dar el saldo restante a los beneficiarios del trabajador. Ya va a depender de cada caso quiénes sean. Y esa es una diferencia muy importante, ¿no? Porque aquí esto genera una herencia, los recursos que sobran, y aquí el excedente, pues va a ser para compensar la muerte de las personas que viven mucho. Evidentemente, dijimos que existe la posibilidad de que se agoten los recursos. Para evitar que las personas, y aparte, pues esto va a pasar con personas muy longevas, ¿no? Que vivan mucho. Para evitar que tengamos personas de mucha edad y que queden desamparadas, cuando los recursos se están por agotarse, se le va a dar al trabajador la opción de contratar una pensión garantizada. Acuérdense que las pensiones garantizadas es la pensión mínima que se puede dar a un trabajador en un esquema mixto que tiene cuentas individuales. Entonces, cuando los recursos están por agotarse, se le va a decir al trabajador, ¿sabes qué? Te recomiendo que te cambies a una renta vitalicia con pensión garantizada porque está por acabarse tu dinero y si se acaba, te vas a quedar sin tu pago por retiro programado. Y último, es que no tiene aguinaldo. Y esta tiene dos asteriscos en lugar de uno, porque en esta no se da el bono. Entonces, esta de verdad no tiene aguinaldo. En esta se da el bono de diciembre, pero en esta no se da nada. Entonces, no tiene aguinaldo. ¿Hasta aquí alguna duda sobre estos tres esquemas que pueden escoger los trabajadores? Creo que no, No, profe. ninguna. Ninguno, ok. Cuando se cambia de a renta vitalicia desde retiro programado, es en efecto con el saldo remanente. Ok. Me voy a regresar aquí porque había una pregunta en el chat que pendiente, en la que Misael nos pregunta que cada trabajador puede elegir su Afore, pero hay algunas predeterminadas. Ok. Cuando el trabajador empieza su vida laboral, se le va a asignar una Afore. No existe Afore predeterminada como tal. Lo que va a ocurrir es que los trabajadores nuevos son sorteados entre todas las Afores que hay en el mercado. Es decir, uno llega, se da de alta en el IMSS o en el ISSSTE en el que corresponda, y al ver que no se tiene una Afore, se le asigna por sorteo una entre todas las opciones que hay. Como tal, no hay una Afore predeterminada, sino que simple y sencillamente se sortea en qué Afore va a acabar el trabajador, ¿no? Evidentemente, pues el trabajador necesita saber, pues, cuál es su Afore, ¿no? Sobre todo si quiere pasarse a la que más le convenga. Para estos efectos, la CONSAR, que qué bueno que nos regresamos porque no la mencioné, la CONSAR pone a la disposición de los trabajadores un sitio web en el que les permite saber cuál es su Afore. Simplemente se meten a la página de la CONSAR y va a tener un servicio que se llama ¿En qué Afore estoy? En el trabajador simple y sencillamente
va a ingresar sus datos, en particular su número de seguridad social, y con esto va a recibir un correo que le indica en qué Afore se encuentra, ¿no? Y así de sencillo es que el trabajador, puede saber en qué Afore se encuentra, ¿no? Ta, 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 ta. Aquí está. Espérenme un segundo. Simplemente el trabajador puede entrar al sitio de Afore Web, que es de la CONSAR, y aquí le va a pedir su número de seguridad social, dependiendo si es IMSS o existe. Bueno, o su CURP, perdón. Número de seguridad o CURP, un correo electrónico en el que va a recibir su información, y con esto el trabajador va a saber en qué Afore está, ¿no? Simplemente va a recibir un correíto en el que le van a avisar al trabajador, estás en tal o cual Afore. ¿Hasta aquí alguna duda? Rubén. Ajá, tenía duda. Esta parte de las rentas vitalicias por parte de las aseguradoras, ¿en qué rango están? ¿Cómo que en qué rango están? Ajá, la media de estas rentas vitalicias. Es que realmente una medida de tendencia central no nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque de qué monto monetario depende cuánto vas a tener, cuánto vas a recibir de renta vitalicia. ¿De qué dinero depende cuánto va a recibir un trabajador de renta vitalicia, chicos? No, ya dime el concentrado de su saldo, Ramsés, correcto. Ramsés dice de su saldo, el saldo de su cuenta individual, y Misael dice de los salarios y las tasas a las que se invierta, sí, pero eso es lo que pasa durante su vida. Al final depende de cuánto tenga en su cuenta individual al momento de solicitar la pensión. Entonces, ese saldo va a variar en función de muchas cosas. Y ahora sí viene lo que comentó Misael. Va a variar primero de su salario, ¿no? Es decir, cuánto ganó durante toda su vida. Va a ganar no precisamente de las tasas a las que se inviertan, porque no todo es no todos son instrumentos de deuda. Va a depender más bien de los rendimientos que recibió durante toda su vida. Las IEFORES son fondos de inversión, entonces va a depender de cómo se invirtió el dinero durante toda su vida, ¿no? Si hubo un buen contexto financiero durante toda su vida laboral, pues tal vez tenga mucho más dinero, o tal vez tenga mucho menos si no estuvo tan bien o hubo crisis. Y un punto muy importante es cuánto tiempo cotizó el trabajador. ¿A qué me refiero con esto? México es un país que tiene un problema enorme de informalidad. Los trabajadores están brincando de trabajos formales a informales. Hoy un trabajador puede estar trabajando en una oficina, mañana en un call center, pasado mañana en el tianguis, y va a estar brincando de formalidad a informalidad. Aparte que también hay muchos empleadores que no les gusta la formalidad, entonces hoy puede estar trabajando en una empresa que le paga todas las prestaciones, mañana en una que lo tenga registrado con el mínimo y un largo etcétera. Entonces, el monto que va a ahorrar un trabajador es variable. De hecho, esa es parte de la definición de contribución definida, ¿no? Si la contribución es definida, el beneficio es variable. Y lo que va a ahorrar el trabajador va a depender de todos estos factores. ¿A qué edad empezó a cotizar el trabajador? Acuérdense que por pues, cómo funcionan los intereses o los rendimientos, el dinero de que se depositó cuando era más joven, pues va a generar mucho más rendimiento que el dinero que se depositó el último año, ¿no? Entonces, de todos estos factores los va a afectar. Por ahí en algún momento, déjenlas busco y se las presento a la siguiente clase. Hice unas pequeñas simulaciones de cuánto puede andar la pensión que puede obtener un trabajador. El máximo andaba por ahí del 80-85%, el mínimo andaba por el 30% y la media andaba
rozando el 50. Entonces es muy variable. Por eso no quisiera darles una medida de tendencia central, de decir, el promedio está en tal porcentaje, porque hay muchos factores, hay muchas variantes, ¿no? En todos lados, y muchas personas dicen, es que la pensión de Afores o cuentas individuales te va a dar el 30% de lo que ganas. Eso puede ser cierto bajo ciertas condiciones, pero acuérdense, como es beneficio variable, afirmar un porcentaje es pues está mal, ¿no? Porque al final de cuentas, la pensión que va a obtener el trabajador es una variable aleatoria que depende de un montón de factores, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de aprender? Y pues si es dinero, es una variable aleatoria continua, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de atinarle un punto en una variable aleatoria continua? Cero. Cero. En efecto, ¿no? La probabilidad de atinarle cero. Entonces, decir un número nada más por decirlo, pues sería irresponsable de mi parte, pero pues mejor la siguiente clase les traigo bueno, actualizo las simulaciones que hice hace algunos años, se las muestro y pues para que veamos cómo está, ¿no? Lo que sí es un hecho y desgraciadamente es un hecho y por eso requerimos de hacer más cosas, es que el monto que vamos a recibir en el sistema de contribución definida, que es en el que desgraciadamente estamos todos los que estamos aquí. No cuento a la profesora Silvia porque ella ya tiene su pensión, pero todos los demás tenemos pues ese detalle de que nos va a contar vamos a tener una pensión por contribución definida. Estas pensiones son menos cuantiosas. Las pensiones por este sistema son menos cuantiosas que las de ley 73. Eso no significa que hayamos perdido derechos. Bueno, sí, perdimos el derecho a pensión cuantiosa, pero pues realmente acuérdense que estos sistemas eran insostenibles, ¿no? Esta es la mejor solución y lo más adecuado para México desde mi punto de vista y otra vez es mi opinión. No es no es tal vez lo mejor para la situación de México, pero pues desgraciadamente es lo que tenemos, ¿no? Entonces, más bien en la siguiente clase, pues vamos a platicar de alternativas para que esto no esté tan feo. Michelle pregunta que si recomiendo más la renta vitalicia. Otra vez, y esto es lo que choca de aprender de algunas cosas, la respuesta va a ser otra vez depende. ¿De qué va a depender? Si yo soy una persona que me he cuidado toda mi vida, que tengo un estado de salud bueno, que me gusta cuidarme, que no tuve un trabajo pesado, no tengo mucho desgaste, pues evidentemente me va a convenir una renta vitalicia, ¿no? Por otro lado, si llego al momento de pensionarme con enfermedades crónicas, cansado, degradado mi condición física, o incluso como una enfermedad terminal como podría ser cáncer, pues mejor me voy por retiro programado y lo que sobre que se lo den a mi familia, ¿no? Va a depender de varios factores, ¿no? En lo general, yo me iría, o sea, si hoy fuera el momento de que me tocara retirarme, yo me iría por una vitalicia, hoy, pero pues depende, ¿no? Ok, pregunta Misael. Oye, ¿y no es injusto que los de pensión 73 reciban pensión y aparte su afore? Sí, sí es injusto, sobre todo si lo vemos como trabajadores de los que tenemos este esquema. Pero ¿qué creen? No es culpa de los trabajadores, es culpa de los legisladores que hicieron la ley del 97 del IMSS. Esto no es una característica, es un error. Es decir, cuando se diseñaron las cuentas individuales, se diseñaron de tal manera que, apúntenlo porque es parte importante del curso, que las cuentas individuales son recursos del trabajador, son recursos propios que están nombrados, es decir, están a nombre del trabajador, no están en una bolsa común, no están en ningún fondo, son recursos que tienen el nombre del trabajador, así como su estado de cuenta del banco trae su nombre porque es de su propiedad, el dinero que está en su Afore trae su nombre porque es de su propiedad y tienen una característica adicional, son inembargables.
Cuando se diseñaron las cuentas individuales, se dijo, ok, es que yo necesito protegerlas para que el trabajador no arriesgue su dinero. Entonces se les puso esta característica de que no se pueden embargar. Entonces, no se dieron cuenta que faltó agregar que estas pensiones se le tenía que solicitar al trabajador el dinero para pagarlas, ¿no? Que es lo que sonaría lógico. Oye, fíjate que el dinero que está aquí lo voy a utilizar para darte tu pensión, aunque sea de beneficio definido, de tal manera que le cause una menor carga al instituto. Se les pasó, no se les ocurrió, quisieron sacar la reforma rápido, la verdad no sé qué pasó en ese momento, pero no está escrito. Y entonces, pues como no está escrito, el instituto tiene que pagar tiene que pagar las pensiones por ley 73, pero pues no tiene ningún sustento legal para tomar el dinero que está en la cuenta individual. Entonces, este dinero, pues es del trabajador porque está su nombre y no se puede embargar. Como no se puede embargar, el instituto no se lo puede pedir. Y entonces, antes lo que se hacía es que el trabajador tenía que hacer un juicio de amparo contra la Afore, pedir el dinero porque él ya estaba pensionado para obtener su pensión. Pero ahora, como se volvió tan común, ahora ya la Afore te lo da sin hacer ningún trámite. Entonces, otra vez, esta parte del funcionamiento, desgraciadamente se puede considerar que fue un error de diseño y pues ahora quien está pagando los platos rotos es el instituto, porque no recibe dinero para pagar pensiones de vejez, pero tiene que pagar pensiones de vejez. No sé si con esto, si con esto se contesta tu duda, Misael. Ok. ¿Alguna otra duda? Ok, si no hay ninguna duda, entonces nos vemos el jueves. El jueves ya es el último pedacito que vamos a ver de este tema, que es cómo funcionan desde el punto de vista financiero Afores y aseguradoras de pensiones. Y ya pasaríamos al siguiente tema, que ahora sí ya es el ISSSTE. Muchas gracias y nos vemos el